vamos a hablar de una audiencia pública que se hizo en el día de ayer, creo que fue esto, a través de videoconferencia, como nos manejamos un poco ahora, y el objetivo fue tratar la Ley Provincial de Derecho a las Víctimas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto poder dialogar contigo y los televidentes del canal. Sí, el día miércoles, en el marco de este observatorio que hemos creado en el ámbito de la legislatura de víctimas de delitos, de derechos de víctimas de delito y sus familiares, bueno, hemos llevado adelante una videoconferencia con representantes de una de las instituciones con más prestigio, Usina de Justicia, justamente en conseguir que avancemos desde el punto de vista institucional en el reconocimiento de los derechos humanos de este colectivo, y de prestigiosos juristas que han estado trabajando en la ley nacional y también en las leyes provinciales que han avanzado en otras provincias. Estuvimos con Ramiro Gutiérrez, que fue corredactor junto con Sergio Massa de la ley nacional. Estuvimos con Carlos Rollero, un especialista en el área, y con Donata, la vicepresidenta de la Asociación Usina de Justicia, que no es abogada, que es médica, pero que fue víctima de un delito, fue asesinado, y que transformó el dolor en acción. Claro, porque Allí... hablamos de personas que son doblemente víctimas, porque cuando uno atraviesa una situación así, con todo lo que conlleva, después se encuentra con que es víctima, entre comillas, de todos los procesos judiciales y de toda la situación que lejos de ayudar a la familia de la víctima, es, digamos, un problema más, ¿no? Bueno, ella justamente nos contaba, ¿no? Es decir, de golpe y porrazo recibe el llamado de su madre, que había matado a su padre, y toda esa situación que vive una persona en esa condición, ¿no? Los procedimientos policiales, las huellas, la investigación, en el medio del dolor, en el medio de la impotencia, la necesidad de actuar sin conocimiento, y de tratar de evitar hacer mal las cosas en función de tratar de lograr ese objetivo legítimo de la víctima de delito, que es conseguir la reparación, que solo se logra a partir de que se haga justicia, ¿no? De que aquel Claro. que ha sido autor de ese hecho, bueno, cumpla la condena o la sanción respectiva. Y después todo ese bagaje de conceptos que no tienen por qué ser conocidos por el ciudadano, ¿no? Víctima, Claro. victimario, fiscales, juez el funcionamiento del sistema judicial, indagatoria, audiencia imputativa, y este sistema que le brinda a un abogado y asesoramiento al que comete un delito, pero no se lo brinda de manera espontánea a la víctima del delito, sino Claro, la que víctima tiene... tiene que pagar todo esto. Claro, y solamente, digamos, se ven de alguna manera protegidos aquellos que tienen la fortaleza de avanzar detrás del objetivo de justicia y tienen o capacidad económica o conocimiento del derecho para poder lograr el reconocimiento de esos derechos. Bueno, esto es lo que queremos cambiar, ¿no? Esto es lo que estamos buscando. Y esto es lo que nos decían justamente los especialistas. También estuvo César Mayer, que fue autor, corredactor, del proyecto que está avanzando en provincia de Buenos Aires. Y bueno, y él nos decía, una provincia como Santa Fe, que se ha convertido en la provincia más insegura del país, no desde ahora, desde hace ya un tiempo, evidentemente tiene que tener una ley de víctimas para que le brinde tutela
a esas miles de personas, miles y miles de santafesinos, que hoy no la tienen, ¿no? Que no tienen una ley que los defienda, que le garantice, por un lado, la representación desde el punto de vista legal en el ámbito del proceso penal, y por otro, también que se brinde una asistencia desde el punto de vista psicológico, también una asistencia desde el punto de vista social. Claro. ¿No? Que bueno, las víctimas están atravesadas por el delito, por la incapacidad del Estado de garantizar seguridad, de no terminar con la impunidad y de no lograr que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva, y por tanto tiene responsabilidad del Estado garantizar la tutela de esos derechos. Y es muy importante, y te lo quiero mencionar, además de esta teleconferencia pudimos anunciar algo que veníamos planteando desde hace tiempo, la posibilidad de que los colegios de abogados se pudieran involucrar en esta búsqueda de justicia, y los 5 colegios de abogados han brindado su satisfacción para empezar a dialogar, celebrar un convenio con ambos. Quiero agradecerle a Mabel Eusebio, presidenta del Colegio de Rafaela, y también a Abramovich, el presidente del Colegio de Santa Fe, para celebrar un convenio para desarrollar una audiencia pública en el ámbito de la provincia para avanzar en esta ley. Y bueno, en esas audiencias públicas vamos a convocar a senadores y diputados que hayan tenido iniciativas de características. Yo soy autor de una de las iniciativas, pero vamos a convocar a todos, y también a los demás poderes, ¿no? Al Poder Judicial, al Ministerio Público de la Acusación, también al Procurador de la Corte, al Ministerio de Justicia, o al Secretario de Justicia de la provincia, y a las instituciones deontológicas, los colegios de abogados, y a las asociaciones de víctimas, para poder debatir una ley que construya los consensos necesarios para que podamos en la provincia tener una norma que defienda a los miles y miles de santafesinos que han sido atravesados por el delito. Diputado, le preguntaba, ¿la ley provincial en qué difiere de la ley nacional? Si hay algún punto, digamos, que tengan de diferente, o que se caracterice, digamos, la ley provincial que no tenga la nacional. Bueno, en realidad va en la misma dirección, ¿no? En primer lugar, el reconocimiento de los derechos de las víctimas, concebida como una cuestión de orden público. Y por otro lado, también establece la necesaria aplicación en el ámbito de nuestro territorio, en lo que significaría establecer cuál va a ser el organismo que va a llevar adelante la tutela judicial de las víctimas como responsabilidad primaria, y en lo que respecta a la tutela del resto de los derechos de las víctimas, como puede ser, bueno, la atención psicológica, la atención social de las víctimas. Nosotros, en nuestra iniciativa parlamentaria, planteamos justamente que tiene que haber un defensor de las víctimas, que debería funcionar en las 5 jurisdicciones. Y también, a nuestro criterio, debería tener esta norma las modificaciones de los códigos de procedimiento que sean necesarias para darle esa participación a la víctima. Quiero recordarte que en nuestra provincia el Código de Procedimiento Penal no permite la participación de la víctima en instancias tan importantes como es el archivo judicial de las causas. Archivarla, como también en las audiencias de sobreseimiento, que es justamente donde el imputado queda libre de culpa y cargo, o en los juicios por flagrancia, o en los procesos donde el imputado sea un menor. Así que la verdad que nosotros también, como sucede en la norma nacional, nos gustaría que, además de plantear cuestiones de fondo, como es el reconocimiento de los derechos, tenga cuestiones operativas y corrija los códigos de procedimiento
para lograr hacer efectiva la tutela de los derechos de estos miles y miles de santafesinos que hoy lamentablemente no tienen un marco institucional suficiente para justamente verse reconocidos y equilibrar un poco la balanza, ¿no? Que es lo que verdaderamente la sociedad nos está pidiendo. Claro, sin duda. Diputado, esto fue una audiencia. ¿Cómo sigue ahora, digamos, este proyecto de ley? ¿Cuáles son los próximos pasos que va a tener? Bueno, lo que nosotros ahora vamos a hacer es acordar con cada colegio, que estamos esperando que más allá del diálogo que hemos tenido con sus presidentes, sea aprobado por sus órganos estatutarios y aprobado ese convenio y el reglamento de las audiencias. Nuestra intención es que en el mes de diciembre empiecen a desarrollarse en las 5 jurisdicciones, para que en el transcurso del año vamos a contar con esta ley. Claro. Nos gustaría realmente que sea una audiencia participativa y que también nos sirva a los santafesinos para conocer nuestros derechos y también para fortalecer el cuerpo de abogados de los distintos colegios que se dediquen a la defensa de los derechos y garantía de las víctimas, porque a la hora también de luchar por ese reconocimiento es muy importante que los abogados como auxiliares de la justicia no solamente se dediquen a la tarea de defender a los imputados, ¿no? Sino que logremos que haya una enorme cantidad de abogados que puedan dedicarse justamente a defender a las víctimas, que son las que están necesitando esa defensa. Así que agradecerle de verdad a ellos por haberse sumado a esta idea y la verdad que estamos convencidos de que vamos en el camino correcto, entendiendo que va a ser un proceso, entendiendo que ese proceso también exige un cambio de paradigma, no solamente digamos, para los distintos actores del proceso penal, sino también en el ámbito legislativo y político. Y aquí tengo que reivindicar la decisión de la Cámara de haber construido este observatorio, que va a ser realmente una herramienta para que eso suceda. Así que esos son los pasos que en breve vamos a llevar adelante. A llevar adelante. Claro, porque hoy parece irrisorio, pero tienen más derechos y garantías los delincuentes o los imputados que las víctimas, digamos, que las familiares de las víctimas, ¿no? Ellos están más protegidos que las familiares de personas que ya no están y que obviamente muchas veces se encuentran con toda esta situación, como decíamos, cuando te pasa, porque es muy difícil cuando uno no vive una situación o no conoce una situación cercana, saber de qué se trata, ¿no? Digo, hay que a veces estar en el lugar para entender por qué se llega, digamos, a esta ley, por ejemplo. Efectivamente, y para que tampoco suceda algo que vos señalabas al inicio de este reportaje con mucha inteligencia, la revictimización que sufre justamente aquel que ha sido atravesado por el delito, por digamos, lo que significa someterse a procedimientos que no tutelan sus derechos. Y quiero recordar algo que señalaba también Donata, la vicepresidenta de Usina de Justicia, lo que sucede, por ejemplo, con la liberación de presos sin haber cumplido con la instancia de hacer participar a la víctima, como sucedió con el tema del COVID, ¿no? Claro. Donde la víctima de delitos, por ejemplo, sexuales, tiene que encontrarse justamente con el autor de esos delitos, digamos, sin haber sido notificada de la situación que a partir de su participación se hubiera podido evitar. Así que la verdad que es muy importante y creo realmente que poco a poco la sociedad va tomando conciencia, y ya no de manera espasmódica, sino no a partir de un hecho relevante que pone en el tapete la situación, sino a partir de una nueva conciencia
que las víctimas deben ser escuchadas, que debe haber instituciones que las protejan, que debe haber un derecho que las cuide y que debe haber justamente los canales necesarios para atender a este sector vulnerable de nuestra sociedad que está en esa situación por incapacidad del Estado. Seguro. Diputado, muchísimas gracias, muy claro como siempre. Bueno, muchísimas gracias a vos y un saludo enorme y afectuoso a los televidentes.